Él le dijo que ya no era hermosa, pero 2 años después, el director ejecutivo millonario se desmoronó porque el niño pequeño en sus brazos tenía sus ojos azules. Raquel nunca imaginó que una sola frase pudiera dividir su vida limpiamente en un antes y un después, pero en el momento en que Nicolás Ortega la miró con esa expresión distante y distraída y dijo: «Ya no eres hermosa», el mundo al que ella se había estado aferrando se derrumbó bajo sus pies. Ni siquiera fueron las palabras en sí mismas las que más dolieron, fue la forma en que las dijo, sin dudar, sin dulzura, sin la menor conciencia del cuchillo que estaba clavando directamente en su pecho. Él se quedó allí en su traje de sastre, deslizando el dedo por su teléfono como si estuviera discutiendo informes trimestrales, no destrozando a la mujer que llevaba a su hijo. Ella había ensayado este momento de manera diferente en su mente. Había imaginado mostrarle la foto de la ecografía, imaginado que él le tomaría la mano, imaginado el asombro silencioso en sus ojos cuando se diera cuenta de que iba a ser padre. Ella había imaginado que, incluso si las cosas entre ellos eran imperfectas, la noticia despertaría algo cálido en él, responsabilidad, ternura, una chispa de emoción. En cambio, apenas miró la imagen que ella le tendía. Sus ojos pasaron sobre la silueta granulada por un total de 2 segundos antes de volver a sus mensajes. No preguntó cómo se sentía ella, no preguntó de cuánto tiempo estaba, no preguntó nada. Simplemente miró su cuerpo cambiante, lo tomó como una inconveniencia y la despidió con una frase lo suficientemente cruel como para resonar durante años. Raquel sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un barrido violento. No lloró inmediatamente. El shock era demasiado profundo, congelándola de adentro hacia afuera. Ella lo miró fijamente, esperando un destello de remordimiento o una pista de que estaba reaccionando impulsivamente. Pero Nicolás estaba tranquilo, demasiado tranquilo, frío de una manera que la hizo preguntarse si alguna vez lo había conocido de verdad, o si simplemente se había enamorado de la versión de él que construyó en su mente. Él guardó su teléfono en el bolsillo y se ajustó los gemelos, irritado más por el silencio de ella que por la crueldad que acababa de desatar. «¿Raquel?», dijo, como si le diera instrucciones a un empleado. «Estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Les pasa a las mujeres embarazadas». Fue entonces cuando las lágrimas finalmente llenaron sus ojos, no por necesidad o inseguridad, sino por una realización repentina y dolorosa. Este hombre nunca la elegiría a ella. Él elegiría su trabajo. Él nunca sería el ancla que ella esperaba. Nicolás valoraba la belleza, la perfección y el control por encima de todo lo demás, y ella acababa de salirse del estrecho marco que él se permitía reconocer. Ella no gritó, ella no discutió, ella no suplicó. En cambio, silenciosamente dobló la foto de la ecografía y la guardó de nuevo en su bolso. Nicolás apenas lo notó. Él ya se estaba dando la vuelta. Raquel salió de su ático en Madrid con el corazón rompiéndose en pedazos lentos y silenciosos. Se presionó una mano contra el estómago mientras esperaba el ascensor, susurrando disculpas a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Se sintió tonta, no por estar embarazada ni siquiera por amarlo, sino por creer que él estaría a la altura del momento, por creer que él era capaz de algo más suave que la ambición. Esa noche empacó sus pertenencias con manos temblorosas. No podía quedarse en una ciudad donde cada esquina le recordaba a él, donde cada escaparate de boutique reflejaba una versión de sí misma que ya no reconocía. No podía quedarse en un lugar donde se sentía pequeña, no deseada.
rota. Reservó un billete de autobús al tranquilo pueblo de su tía, a varias horas de distancia, dejando atrás el reluciente horizonte y todos los sueños que una vez se sintieron tan brillantes. En el autobús, finalmente, se permitió llorar, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas mientras las luces de la ciudad se difuminaban en una mancha de naranja y oro. Lloró por la mujer que solía ser, por el futuro que había imaginado, por las palabras que la perseguirían. Ya no eres hermosa. Lloró hasta que el agotamiento la venció, y cuando se despertó de nuevo con el amanecer sobre campos nevados, algo dentro de ella había cambiado. El dolor seguía ahí, agudo y profundamente incrustado, pero debajo de él una frágil determinación comenzó a tomar forma. No se iba porque fuera débil, no desaparecía porque estuviera avergonzada. Se estaba protegiendo a sí misma y a su hijo de un hombre que solo veía la belleza en la superficie. Mientras el autobús se acercaba a su destino, Raquel colocó su mano sobre su estómago de nuevo. «Te amaré», susurró suavemente, «incluso cuando nadie más lo haga». Ella aún no sabía cómo sobreviviría, cómo criaría a un hijo sola, o cómo reconstruiría su vida a partir de estos escombros. Pero sabía una cosa con dolorosa claridad: Nicolás Ortega nunca tendría el poder de romperla así de nuevo. Y en algún lugar, en las tranquilas profundidades de su corazón magullado, se encendió una pequeña chispa, el comienzo de la fuerza que necesitaría en los años venideros. El pequeño pueblo donde Raquel reconstruyó su vida la recibió con la suave tranquilidad que no sabía que necesitaba. No se parecía en nada a la ciudad que había dejado atrás. No había imponentes edificios de cristal, ni taxis tocando la bocina, ni multitudes apresurándose con maletines y urgencia impulsada por la cafeína. Aquí el aire olía a pino y a pasteles recién horneados de la panadería de la esquina. La nieve caía suavemente la mayoría de las mañanas, cubriendo los tejados de blanco, y los niños caminaban a la escuela envueltos en bufandas coloridas que sus madres habían tejido. Era el tipo de lugar donde los vecinos saludaban incluso si no te conocían, donde el cartero recordaba el nombre de todos, donde la vida se movía lo suficientemente lento para que su corazón pudiera ponerse al día consigo mismo. Su tía, Carmen, la recibió con los brazos abiertos y el tipo de cálido abrazo que Raquel no se dio cuenta de que había echado de menos. Ella nunca pidió explicaciones, simplemente la guió adentro, le preparó una taza de té y le preparó una habitación con sábanas limpias y una colcha que había cosido hace años. Raquel durmió durante casi 12 horas esa primera noche. El agotamiento emocional de las últimas semanas finalmente la llevó al sueño más profundo que había tenido en meses. Cuando se despertó, el sol de invierno se filtraba a través de las cortinas de encaje y por primera vez en mucho tiempo no sintió que su pecho se hundía. El embarazo en un pueblo tranquilo fue a la vez más fácil y más difícil. Más fácil porque no tenía que esconderse de miradas indiscretas o defenderse de las miradas frías y críticas del mundo de Nicolás. Más difícil porque el silencio le daba espacio para pensar. Demasiado espacio. A veces se quedaba despierta escuchando el viento afuera, reviviendo sus palabras hasta que resonaban en sus huesos. «Ya no eres hermosa». La frase se había incrustado dentro de ella como una espina, y algunas noches tocaba su vientre creciente y se preguntaba si realmente podría ser suficiente para su hijo. Pero cada cita de ultrasonido le recordaba que no estaba sola. Había un latido dentro de ella, un recordatorio constante y milagroso de que la vida no terminaba solo porque un hombre no la amó.
Encontró un pequeño trabajo en la biblioteca local ordenando libros y archivando devoluciones. No era exigente y la tranquilidad le convenía. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Evelina, le tomó afecto inmediatamente a Raquel y la animó suavemente sin entrometerse nunca. Las tardes lluviosas las pasaba rodeada de pilas de novelas, el leve olor a tinta y papel envolviéndola como una manta. Los niños a menudo corrían por los pasillos riendo y ella sonreía ante el sonido, imaginando a su propio hijo haciendo lo mismo algún día. Su cuerpo cambiaba con cada semana que pasaba, pero ya no detestaba esos cambios. Comenzó a frotar mantequilla de cacao en su estómago por la noche, susurrando pequeñas historias al bebé sobre el mundo que pronto descubriría. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de caridad, onesis diminutos, mantas suaves, un par de botines tejidos que no pudo soltar en el momento en que los tocó. Dobló todo cuidadosamente en los cajones de su pequeña habitación, sintiendo que la esperanza florecía donde una vez había vivido la inseguridad. Pero la vida no era perfecta. La soledad se colaba en momentos inesperados, especialmente cuando veía a parejas jóvenes en el pueblo riendo mientras caminaban de la mano, o a padres levantando a sus hijos sobre sus hombros. A veces se veía reflejada en la ventana de la panadería y se detenía, sobresaltada por sus mejillas más redondas y su vientre hinchado. Recordaba la forma en que Nicolás la miraba una vez y sentía que el viejo dolor regresaba. Pero se obligó a mirar de nuevo, a mirar de verdad, y vio algo completamente diferente de lo que él había visto. Vio fuerza, suavidad, resiliencia. Vio un cuerpo haciendo algo extraordinario. Su tía notó las noches en que Raquel lloraba en silencio en la cocina. Nunca preguntó por qué, pero siempre dejaba una tetera en la estufa y una manta en la silla. Una vez, cuando Raquel no pudo contener más las lágrimas, Carmen simplemente la abrazó y susurró: «El dolor nos cambia, pero a veces nos cambia en alguien más fuerte». Raquel se aferró a esas palabras. A medida que pasaban los meses, el pueblo de Segovia comenzó a sentirse como un hogar. La gente reconocía a Raquel en el mercado. Los niños en la biblioteca abrazaban sus piernas. Los ancianos en el café asentían calurosamente a su paso. Encontró estabilidad, no en grandes gestos o cosas caras, sino en pequeñas rutinas. La taza de té de la mañana, la nieve derritiéndose lentamente en el cristal de la ventana, el suave golpe de su bebé pateando. Su embarazo no fue fácil. Hubo momentos de miedo en los que se sintió demasiado sola. Hubo visitas al médico en las que deseó que alguien se sentara a su lado. Pero también hubo momentos de indescriptible belleza, como cuando escuchó por primera vez el latido fuerte y constante de su hijo resonar a través de la sala de ultrasonido, o cuando lo sintió hipar por primera vez, o cuando se dio cuenta de que podía amarlo más ferozmente de lo que había amado a cualquier cosa. Dejó de esperar a que Nicolás se preocupara de repente. Dejó de imaginar su reacción a su creciente vientre. Dejó de lamentar el futuro que una vez pensó que necesitaba. En cambio, comenzó a imaginar uno nuevo. Uno en el que no intentaba encajar en la idea de belleza de otra persona. Uno en el que su hijo crecía en la bondad, no en el juicio. Uno en el que volvía a confiar en sí misma. La vida no era perfecta, pero por primera vez desde que su mundo se hizo añicos, Raquel sintió algo cálido surgiendo bajo los escombros. Una tranquila determinación, un nuevo comienzo formándose suavemente, en silencio. Una creencia de que ella y su hijo merecían más que la crueldad de la que habían escapado. Ella aún no sabía lo que depararía el futuro.
No sabía que Nicolás un día lamentaría cada palabra cruel. No sabía que sus caminos se cruzarían de nuevo de una manera que los sacudiría a ambos. Por ahora, simplemente sabía esto. Se estaba convirtiendo en alguien más fuerte, alguien más suave, alguien completa, y su hijo ya estaba sanando partes de ella que pensó que se habían ido para siempre. Nicolás pasó los primeros meses después de que Raquel se fue fingiendo que no lo había notado. Se dijo a sí mismo que su ausencia no significaba nada, que las mujeres iban y venían, que la vida era más fácil sin complicaciones emocionales. Se enterró en el trabajo como algunas personas se entierran en la arena durante una tormenta, pensando que si simplemente se quedaba quieto el tiempo suficiente, todo se calmaría eventualmente. Su compañía prosperó. Los inversores lo elogiaron. Su agenda estaba desbordada de reuniones, vuelos, negocios y más negocios. Para el mundo exterior, seguía siendo Nicolás Ortega, el joven CEO despiadado que nunca flaqueaba. Pero por dentro, algo pequeño y afilado comenzó a roerlo, y no entendió lo que era hasta que fue demasiado tarde. Comenzó con pequeñas inconveniencias. No podía dormir a menos que la habitación estuviera completamente en silencio. No podía concentrarse si alguien usaba el mismo perfume que Raquel. No podía pasar por la sección de maternidad en una tienda sin una inexplicable opresión apretándole la garganta. Se dijo a sí mismo que era estrés. Los CEOs se agotaban todo el tiempo. Contrató a un nuevo entrenador personal, duplicó sus horas en el gimnasio, compró un nuevo ático con techos más altos y mejor insonorización, y se convenció de que era suficiente. Pero cada noche, cuando finalmente se acostaba, el silencio lo presionaba como un peso. La oscuridad se hizo demasiado fuerte, y en esa quietud escuchó el eco de su propia voz diciendo palabras que ya no podía comprender. Ya no eres hermosa. Revivió la escena una y otra vez y se dio cuenta de que ni siquiera la había mirado correctamente ese día. ¿Había hablado por irritación? ¿Por egoísmo? ¿Por un miedo que se negaba a nombrar? Recordó su rostro, cómo su expresión no se desmoronó dramáticamente, sino que se quedó aterradoramente quieta. En ese momento se había dicho a sí mismo que estaba exagerando. Ahora, con la distancia y el silencio para magnificar todo, sintió que la verdad se estrellaba contra él. Le había fallado. Le había fallado a un niño que nunca había conocido. Había tirado algo irreemplazable. Y aunque todavía no sabía cuán profundamente ese error llegaría a definirlo, aunque no tenía idea de que sus caminos se cruzarían de nuevo de una manera que destrozaría cada muro que había construido, Nicolás Ortega finalmente se admitió a sí mismo la única cosa que se había negado a decir en voz alta. No solo lamentaba las palabras que había dicho, lamentaba haberla perdido. Y el dolor de esa pérdida lo perseguiría hasta que el destino lo obligara a enfrentarlo. Raquel había aprendido a construir sus días alrededor de pequeños y constantes rituales que la mantenían con los pies en la tierra. Té de la mañana con miel, un paseo por las tranquilas calles, media hora de lectura antes de acostarse. Jaime, ahora un niño de 2 años, brillante y curioso, con cabello oscuro que se rizaba en sus orejas y ojos azules que parecían demasiado llamativos para alguien tan pequeño, era el centro de su universo. Le encantaba el parque cerca de la plaza del pueblo, le encantaba saludar a los perros, le encantaba señalar cada camión que pasaba como si anunciara la llegada de la realeza. Raquel se sentía en paz aquí, escondida del mundo que había dejado atrás. Ya no se encogía ante su reflejo, ya no evitaba el espejo, ya no escuchaba la voz de Nicolás cada vez que veía sus propias curvas.
Con Jaime, la vida se había vuelto más lenta, más suave, más real. Ya no pensaba en Madrid, no pensaba en Nicolás, al menos trataba de no hacerlo. Pero el destino a veces tiene una forma cruel de reabrir puertas que uno jura que estaban permanentemente cerradas. Sucedió en una tarde ordinaria, el tipo de día tan intrascendente que nunca lo habría recordado, si no fuera por lo que ocurrió después. Ella y Jaime habían ido al centro comercial en las afueras del pueblo a comprar comestibles. El centro comercial era pequeño pero cálido, decorado con copos de nieve de papel que los niños habían hecho para eventos de invierno. Jaime caminaba a su lado, agarrando sus dedos, deteniéndose ocasionalmente para mirar exhibiciones de animales de peluche o señalar con entusiasmo la escalera mecánica. Raquel estaba escogiendo manzanas cuando sintió una extraña sensación de hormigueo en la columna vertebral. No era miedo exactamente, sino una especie de conciencia, como el momento antes de que estallara una tormenta. Se lo sacudió, se movió al siguiente pasillo y se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Jaime insistió en que lo cargara, queriendo una mejor vista de las cajas de cereal brillantes. Ella lo levantó, besó su frente y susurró algo que lo hizo reír. Luego se dio la vuelta y lo vio. Nicolás Ortega estaba parado al final del pasillo, congelado en su lugar, mirándola como si todo su mundo acabara de estrellarse contra él a toda velocidad. Parecía diferente, no pulido, no invencible, no el CEO arrogante que vivía en áticos impecables y hablaba como si nada pudiera tocarlo. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano demasiadas veces. Su abrigo era caro pero desabrochado y estaba inquietantemente quieto, como un hombre que no estaba seguro de si estaba despierto. La respiración de Raquel se enganchó dolorosamente en su pecho. Por un momento sintió como si su corazón hubiera olvidado cómo latir. No lo había visto en 2 años y había imaginado su reencuentro de miles de maneras diferentes, la mayoría de ellas involucrando puertas cerrándose, palabras duras o dolor agudo. Pero nunca había imaginado esto. Él, parado allí con los ojos muy abiertos y aturdidos, mirando no a ella, sino al niño en sus brazos. Jaime miró al extraño con curiosidad. Apoyó la cabeza en el hombro de Raquel y parpadeó con sus enormes ojos azules, los mismos ojos azules que ahora lo miraban desde el otro lado del pasillo, llenos de shock y algo peligrosamente cerca de la devastación. Nicolás no se movió, no respiró, no parpadeó. Raquel sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Instintivamente apretó su agarre sobre Jaime, su mente acelerada, el pánico subiendo como una marea que no podía controlar. Su corazón golpeó contra sus costillas, su garganta cerrándose. Quería correr, quería gritar, quería proteger a su hijo de todo lo que había escapado. Nicolás dio un solo paso hacia adelante, tan lentamente que parecía temer que toda la escena se desvanecería si se movía demasiado rápido. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que una vez amó, estaban fijos únicamente en el niño en sus brazos. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. El shock le había robado la voz. Raquel encontró la suya primero. No era constante, no era fuerte, pero fue suficiente. «No», susurró, sosteniendo a Jaime más cerca. Nicolás se detuvo al instante como si su voz lo hubiera golpeado como un golpe físico. Tragó con fuerza, su nuez de Adán bailando, y por primera vez ella vio miedo inconfundible en su rostro, no ira, no superioridad. Miedo, crudo, pesado e inconfundiblemente humano. «Raquel», finalmente logró, su voz ronca, inestable. «¿Es él?».
Ella odió que él no merecía nada de ella, ni siquiera una respuesta. Odió que todavía sintiera algo: ira, dolor, resentimiento, recuerdos. Odió que este momento estuviera sucediendo en absoluto, pero también se negó a mentir. Sí, dijo en voz baja, cada músculo tenso por la emoción. «Es tu hijo». La frase golpeó a Nicolás más fuerte de lo que cualquier bofetada podría haberlo hecho. Su rostro se arrugó solo por un segundo, como si el peso de 2 años perdidos se estrellara contra él de repente. Sus rodillas realmente flaquearon y tuvo que agarrarse al estante a su lado para estabilizarse. Miró a Jaime como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje. Jaime, sintiendo la tensión pero sin entenderla, levantó su pequeña mano y saludó a Nicolás con una sonrisa tímida. Ese fue el momento en que Nicolás se rompió, no con ira, no dramáticamente, sino en silencio, de una manera que sacudió a Raquel más que cualquier otra cosa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas reales, sin esconder, sin contener, y por primera vez desde que lo había conocido, Nicolás Ortega no se parecía en nada a un director ejecutivo millonario. Parecía un hombre que había descubierto algo precioso solo después de perderlo. Su voz tembló cuando susurró: «Dios mío, se parece a...». Raquel se dio la vuelta bruscamente, porque si no lo hacía, sus propias lágrimas la traicionarían. Presionó un beso en la sien de Jaime, reunió su fuerza y susurró: «Nos vamos». Nicolás dio un paso hacia adelante de nuevo, no agresivamente, no con derecho, sino desesperadamente. «Por favor, Raquel, no te vayas». Ella no miró hacia atrás. No pudo, su corazón no estaba listo. Pero mientras se alejaba, lo escuchó susurrar detrás de ella, roto y sin aliento: «Lo siento mucho». Y aunque siguió moviéndose, el temblor en su pecho le dijo una cosa con aterradora claridad: su historia no había terminado, ni de lejos. Raquel apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Nicolás, conmocionado, pálido, temblando hasta la médula. Vio la forma en que sus rodillas casi flaquearon, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas, la forma en que susurró: «Lo siento», como si la disculpa lo destrozara por dentro. Había pasado 2 años preparándose para no volver a verlo nunca más, construyendo muros alrededor de cada herida que él dejó, aprendiendo a respirar sin el peso de su decepción. Pero el universo, cruel e impredecible, había aplastado la distancia que ella luchó tanto por crear en un solo momento accidental. Jaime dormía plácidamente a su lado, una pequeña mano descansando en su brazo, sin darse cuenta de que todo su mundo acababa de ser sacudido. Raquel acarició su cabello, inhalando su familiar calidez. Él era todo lo seguro, todo lo puro. Ella había jurado protegerlo del miedo, de la soledad, del desamor, del tipo de crueldad que ella había soportado una vez. Y ahora el hombre que había causado ese dolor había encontrado su camino de regreso a sus vidas. Ella susurró una promesa temblorosa a su hijo dormido: «No dejaré que nada te lastime». Pero no estaba segura de a quién se refería más, a Nicolás o a sí misma. La mañana llegó con una pesadez que no podía quitarse de encima. Mientras vestía a Jaime y preparaba el desayuno, le temblaban las manos con el esfuerzo de intentar actuar con normalidad. Sin embargo, la vida exigía normalidad. Los niños pequeños no se detenían por la agitación emocional. Querían panqueques, juguetes y un viaje al parque porque la nieve finalmente había comenzado a derretirse. Ella casi creyó que podía fingir que ayer no había pasado, hasta que abrió la puerta principal. Nicolás estaba parado en el porche. No estaba vestido como un CEO hoy, sin abrigo de sastre, sin zapatos pulidos,
sin confianza impenetrable. Llevaba jeans y un suéter simple, su cabello un poco desordenado, su expresión tensa por la preocupación. Parecía un hombre que tampoco había dormido, como un hombre que había revivido el mismo momento en su mente una y otra vez hasta que se volvió insoportable. Raquel se puso rígida al instante. Su instinto protector se encendió. Subió a Jaime a su cadera, apretando su agarre. Nicolás notó el movimiento y retrocedió inmediatamente, levantando ambas manos en un gesto de completa rendición. «No estoy aquí para forzar nada», dijo en voz baja. «Solo necesitaba verte». «Verlo». Raquel no se movió. «No deberías estar aquí». «Lo sé», dijo con la voz baja, pero no podía dejar las cosas como estaban ayer. Jaime se asomó por encima del hombro de Raquel, parpadeando ante el hombre en el porche. No lo reconoció, no de verdad, pero sintió algo. Los niños siempre lo hacían. Escondió su cabeza tímidamente contra el cuello de Raquel. Nicolás tragó y sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que la respiración de Raquel fallara. ¿Puedo decir algo? Ella dudó. La batalla que se libraba dentro de ella era tan intensa que casi dolía quedarse quieta. Pero finalmente asintió una vez. No, perdón, simplemente permiso. Nicolás exhaló temblorosamente. No espero nada de ti, o de él, pero necesito que sepas que no soy el hombre que era entonces. Raquel sintió que su mandíbula se tensaba. Dijiste cosas que no se pueden retirar. Lo sé, susurró, el dolor parpadeando en su voz. Sé exactamente lo que dije, y escucho esas palabras todas las noches. Las escucho de la misma manera que tú debiste haberlas escuchado, y me odio por ello. Hizo una pausa, luchando por calmar su respiración. Raquel, no solo te lastimé a mi hijo, un hijo que ni siquiera tuve el coraje de imaginar. Nunca podré deshacer eso. Pero si hay incluso la más mínima posibilidad, solo una pizca, de que pueda ser parte de su vida, quiero intentarlo. Raquel negó con la cabeza, no con ira, sino con agotamiento. No es tan simple. No quiero simple, dijo suavemente. Quiero honesto, incluso si duele. Jaime se movió en sus brazos, y cuando Raquel lo miró, Nicolás siguió su mirada con un anhelo tan crudo que sintió algo retorcerse dolorosamente dentro de ella. Ella salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. Jaime no te conoce, dijo con cuidado. No tienes derecho a entrar y reclamar algo de repente solo porque te sientes culpable. No estoy aquí por culpa, dijo Nicolás con firmeza, retrocediendo como si temiera que cualquier movimiento la asustara. Estoy aquí porque quiero estarlo, porque debería haber estado desde el principio. Raquel sintió su respiración temblar. El aire entre ellos se sentía frágil, estirado por todo lo no dicho. La gente no cambia tan fácilmente, murmuró. Él la miró a los ojos sin inmutarse. No cambié fácilmente. Me tomó perder todo lo que importaba. Me tomó tiempo, me tomó arrepentimiento, me tomó pesadillas, me tomó finalmente darme cuenta de que ser padre no es algo que firmas cuando es conveniente, es algo en lo que te conviertes cuando la vida exige que seas mejor. La garganta de Raquel se apretó dolorosamente. Ella no quería escuchar estas palabras. Ella no quería sentirlas. Quería cerrar la puerta y enterrar el pasado. Pero mientras miraba a Nicolás, su cruda honestidad, su tembloroso control, sus ojos llenos de miles de disculpas tácitas, algo en su corazón se movió, no lo suficiente como para sanar, pero lo suficiente como para temblar. Jaime levantó la cabeza entonces y extendió una pequeña mano hacia Nicolás. Solo un gesto curioso y suave. La respiración de Nicolás se cortó. No lo tocó, no se atrevió, pero se agachó lentamente,
bajando a la altura de Jaime, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Hola», susurró. «Yo soy Nicolás». El corazón de Raquel palpitó. Ella había esperado arrogancia, derecho, demandas. En cambio, vio humildad, vio remordimiento, vio a un hombre aterrorizado de hacer lo incorrecto de nuevo. El momento se extendió entre ellos como un hilo frágil. Finalmente, Raquel susurró las palabras que nunca esperó decir. «Puedes venir al parque con nosotros, solo por un rato». Nicolás levantó la vista bruscamente, el shock y la gratitud chocando en su rostro. «Gracias», respiró. «Gracias». Raquel no sonrió. Ella no estaba lista para eso, pero se hizo a un lado, permitiéndole seguir a una distancia. Y mientras caminaban hacia el parque, Raquel sosteniendo a su hijo, Nicolás arrastrándose detrás como una sombra que finalmente regresaba a casa, ella se dio cuenta de la verdad que no quería reconocer. Este no era el final de nada, era el comienzo de algo aterrador, algo complicado, algo para lo que ella no estaba lista, pero algo que enfrentaría de todos modos, por Jaime, y tal vez, solo tal vez por sí misma. La caminata al parque se sintió irreal, como si Raquel estuviera a la deriva a través de la vida de otra persona. La brisa fría rozó sus mejillas, llevando el leve aroma a pino y nieve derretida, y Jaime pateó sus piernas felizmente en sus brazos, inconsciente de la tensión que se extendía en silencio entre los adultos detrás de él. Nicolás mantuvo su distancia, arrastrándose unos pasos atrás, con cuidado de no inmiscuirse en el frágil espacio que Raquel le permitía. Cada paso que daba parecía medido, reverente, como si se acercara a un lugar sagrado en lugar de un patio de recreo medio congelado en un pueblo tranquilo. Cuando llegaron, Jaime se retorció de emoción hasta que Raquel lo dejó en el suelo. Corrió hacia el pequeño tobogán, sus botas haciendo suaves golpes en la nieve compacta. Raquel se quedó lo suficientemente cerca como para atraparlo. Si se caía, aunque rara vez lo hacía, era robusto, aventurero, lleno de energía que a veces le costaba seguir. Nicolás se quedó cerca con las manos metidas en los bolsillos, mirando con ojos grandes y asombrados. Cuando Jaime lo miró, Nicolás ofreció una sonrisa vacilante, una que parecía desconocida en su rostro generalmente compuesto, como si no estuviera acostumbrado a sonreír por razones que no involucraban negocios. Pasó un tiempo antes de que Jaime se acercara a él de nuevo. Subió al tobogán 2 veces, recogió una pequeña pila de ramitas y anunció triunfalmente que una ramita parecía una cola de dragón. Nicolás no pudo evitar una risa silenciosa. Raquel notó la forma en que sus hombros se relajaron solo un poco, como si ese pequeño estallido de imaginación infantil hubiera derretido algo congelado dentro de él. Finalmente, Jaime se acercó a él con curiosidad audaz. Nicolás se arrodilló inmediatamente, haciéndose pequeño para no intimidarlo. «¿Es esa tu cola de dragón?», preguntó Nicolás suavemente. Jaime asintió con entusiasmo, sosteniéndola con orgullo. «¡Mira!». Nicolás tomó la ramita con cuidado, estudiándola como si fuera un artefacto invaluable. «Muy impresionante. Creo que tienes razón. Definitivamente la cola de un dragón». Jaime se rió y se acercó. La respiración de Raquel se cortó cuando Jaime colocó su pequeña mano sobre el hombro de Nicolás para mantener el equilibrio. Un gesto tan inocente, pero que hizo que Nicolás inhalara bruscamente, como si el toque destrozara el poco control que le quedaba. Raquel se dio la vuelta bajo el peso del momento, fingiendo arreglar su guante a pesar de que sus dedos no estaban realmente fríos. No estaba segura de lo que sentía: miedo, anhelo, resentimiento, tristeza, esperanza.
Estaba todo tan fuertemente enredado que no podía separar una emoción de otra. Nicolás se quedó perfectamente quieto, dejando que Jaime explorara, tocara su cabello, examinara su reloj, tocara la cremallera de su abrigo. Cada movimiento parecía sagrado para él. No se apresuró, no interfirió, no intentó reclamar nada. Simplemente observó a su hijo con un asombro silencioso que hizo que el corazón de Raquel se retorciera dolorosamente. «Tú no tienes que estar arrodillado para siempre», murmuró Raquel finalmente, tratando de sonar práctica, pero sin lograr disimular el temblor en su voz. Nicolás se puso de pie lentamente, quitándose la nieve de las rodillas. Está bien, quería hacerlo. Miró a Jaime de nuevo, su expresión suave e insegura. Es increíble. Raquel cruzó los brazos fuertemente sobre su pecho, tratando de protegerse de la vulnerabilidad que sus palabras agitaban. Lo es. Hubo un largo silencio, el tipo que hacía que el aire se sintiera demasiado delgado. Nicolás se movió ligeramente, como si reuniera el coraje para decir algo que había ensayado repetidamente en su cabeza. «Sé que no me debes nada», comenzó en voz baja. «Ni perdón, ni confianza, ni siquiera una oportunidad». Raquel no interrumpió, aunque su mandíbula se tensó. «Solo quiero estar aquí», continuó con la voz baja. «Incluso si es lento, incluso si son solo un par de minutos a la vez. Quiero aprender a hacer esto. Quiero conocerlo». Raquel lo miró fijamente. «Tuviste la oportunidad de conocerlo cuando estaba embarazada. Cuando te mostré esa ecografía, tú...» Él la interrumpió suavemente con los ojos llenos de algo crudo. «Lo sé. Sé exactamente lo que hice, y he revivido ese momento todos los días desde entonces». Raquel tragó con dificultad. «Eso no lo deshace». «No», asintió suavemente. «Nada lo deshará jamás, pero tal vez pueda intentar construir algo diferente en el futuro. Algo mejor, no por mí, por él». Jaime corrió entonces y le metió un puñado de nieve en el guante a Nicolás, inconsciente del peso emocional en el aire. Nicolás parpadeó, sorprendido. Luego se rió, una risa real, una que Raquel nunca antes le había escuchado, una sin arrogancia ni frialdad. Se agachó de nuevo, dejando que Jaime arrojara más nieve en sus manos hasta que sus guantes estuvieron empapados. Raquel observó, sintiendo que algo dentro de ella se ablandaba y le dolía. Ver a Nicolás así, humilde, paciente, suave, se sintió como mirar a un hombre completamente diferente al que una vez la destrozó con una frase. Ella aún no confiaba en esta versión. No estaba segura de si alguna vez lo haría, pero parte de ella reconoció que algo en él se había roto el día que ella se fue, y algo nuevo estaba creciendo en el espacio que el viejo Nicolás una vez ocupó. «¿Puedo venir de nuevo mañana?», preguntó en voz baja cuando Jaime corrió de vuelta al tobogán. No la miró directamente, como si temiera la respuesta. Raquel dudó. La parte de ella aún herida quería decir que no, cerrar la puerta firmemente antes de que el viejo dolor resurgiera. Pero otra parte, la parte que había visto a su hijo colocar su pequeña mano en el hombro de Nicolás, sabía que esto no se trataba de su miedo o su orgullo. Se trataba de un niño pequeño que merecía honestidad y conexión, sin importar cuán complicados fueran los adultos a su alrededor. Finalmente, ella exhaló. «Ya veremos». No fue una promesa, pero tampoco fue un rechazo. Nicolás asintió lentamente, como si aceptara una sentencia que esperaba, pero esperaba cambiar. «Gracias», murmuró, la sinceridad tiñendo cada sílaba. Raquel no respondió. Volvió su mirada hacia Jaime, que ahora insistía en que el tobogán era en realidad la montaña de un dragón. Nicolás también lo observó, con las manos en los bolsillos, los hombros tensos,
pero esperanzados. Por primera vez, Raquel no sintió ira al mirarlo. Sintió algo mucho más aterrador, algo que no podía nombrar todavía, algo frágil, algo peligroso. Porque a pesar de todo, podía ver que él no era el mismo hombre del que se había alejado. Y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa que él hubiera dicho. Las semanas siguientes se desarrollaron de maneras que Raquel nunca podría haber predicho. Nicolás comenzó a aparecer en el parque regularmente, siempre manteniendo una distancia respetuosa a menos que Jaime se acercara a él primero. Nunca asumió, nunca presionó, nunca intentó forzar una conexión. En cambio, dejó que Jaime dirigiera el ritmo de su nueva y frágil dinámica. A veces, el niño apenas lo miraba, demasiado ocupado persiguiendo ardillas o pisoteando pilas de nieve. Otras veces, Jaime corría directamente hacia él con el entusiasmo sin filtro que solo un niño podía dar, tirando de la manga de su abrigo, exigiendo su atención como si fuera lo más natural del mundo. Raquel observó todo con el corazón atrapado entre dos extremos. Cada sonrisa que Jaime le daba a Nicolás se sentía como una pequeña victoria contra la oscuridad del pasado. Cada risa que compartían retorcía algo dentro de ella de maneras para las que no estaba preparada. No podía negar lo que veía. Nicolás estaba intentándolo. De verdad intentándolo. No era teatral ni apresurado. Se movía lenta y cuidadosamente, como si estuviera aterrorizado de romper algo frágil. Una tarde se encontraron en el parque después de una ligera nevada. El cielo brillaba suave y gris, y el aire se sentía fresco con el olor a invierno que se asentaba más profundamente en la estación. Jaime corrió hacia adelante, dejando pequeñas huellas detrás de él, mientras Raquel lo seguía de cerca, con las manos metidas en los bolsillos. Nicolás llegó unos minutos después, ligeramente sin aliento, las mejillas sonrojadas por el frío. Se veía diferente en estos días, menos pulido, más humano. El peso que había cargado durante años parecía haberse movido, suavizando las líneas rígidas de su postura. Se acercó a Jaime primero, agachándose mientras el niño mostraba con orgullo un grupo de nieve que insistía en que era una roca de hielo mágica. Nicolás asintió solemnemente y la examinó como si estuviera realizando una evaluación científica. «Muy rara», murmuró, haciendo que Jaime sonriera. Raquel los observó desde la distancia, el calor floreciendo bajo sus costillas a pesar de sí misma. Pero la paz tranquila se hizo añicos cuando apareció otra figura, una mujer envuelta en un abrigo de moda, su cabello perfectamente peinado, su expresión aguda con curiosidad. Raquel reconoció el tipo al instante. Pertenecía al mundo de Nicolás, el mundo que Raquel dejó atrás, sofisticada, pulida, confiada de una manera nacida del dinero más que de la resiliencia. «Nicolás», llamó la mujer, sonando a la vez sorprendida y posesiva. Nicolás se puso rígido, dándose la vuelta lentamente. «Melissa», dijo, enderezándose a su altura máxima. Su tono era educado, pero no cálido. El estómago de Raquel se tensó. Ella no sabía quién era Melissa, pero podía adivinar. Alguien de su pasado, alguien de su círculo brillante de conocidos, alguien que nunca miraría dos veces un parque infantil de pueblo pequeño. La mirada de Melissa recorrió la escena, fijándose en Jaime, luego en Raquel, luego en el espacio entre ellos. «Intenté llamarte», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Estás evitando a todos ahora? ¿O solo a mí?» Nicolás no respondió de inmediato. Su mandíbula se flexionó, la tensión visible. Jaime tiró de su manga, susurrando, «Nicolás, mira», y sosteniendo otro tesoro de nieve. Nicolás se arrodilló instintivamente, dándole a Jaime toda su atención, mientras Melissa observaba con una mezcla de confusión y molestia.
Cuando Jaime se fue corriendo de nuevo, Melissa finalmente preguntó: ¿Es ese tu sobrino o algo así? Raquel sintió que algo dentro de ella se estremecía bruscamente, como si fuera golpeada por un fragmento de hielo. Nicolás se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar a Melissa con una seriedad que claramente no esperaba. «No», dijo en voz baja, «es mi hijo». Melissa parpadeó, atónita. «¿Tú? ¿Qué? ¿Desde cuándo? Nunca». «Es complicado», cortó Nicolás con la voz controlada. «Pero es mi hijo». La mujer miró a Raquel entonces, los ojos entrecerrándose con un juicio tan agudo que la atravesó directamente. Raquel levantó la barbilla, negándose a encogerse, incluso cuando las viejas heridas amenazaban con reabrirse. Melissa soltó una risa suave e incrédula. «¿Por eso has estado distante?» «Nicolás, ¿en serio? ¿Ella?» Raquel sintió el golpe, a pesar de que había escuchado cosas peores en su vida. Pero lo que importaba no eran las palabras de Melissa, era la reacción de Nicolás. Se acercó a Raquel sin dudar, colocándose entre ella y la mujer con una protección que Raquel nunca antes había visto en él. «No», le dijo a Melissa, con la voz baja y afilada como una navaja. «No tienes derecho a hablar de ella así». Los ojos de Melissa se abrieron. «No me di cuenta de que ibas en serio». Nicolás exhaló lentamente, el aire frío formando nubes a su alrededor. «No iba en serio con nada antes, ni con la gente que me rodeaba, ni con mis relaciones, ni con mi vida. Pero voy en serio ahora». Su mirada se suavizó cuando miró a Raquel. «Con ellos». Raquel sintió que su respiración se cortaba. No estaba lista para sus palabras, no estaba lista para la sinceridad que irradiaba de él. La asustaba más que cualquier crueldad que alguna vez había sentido. Jaime regresó entonces, arrojándose a los brazos de Raquel y balbuceando sobre un muñeco de nieve que quería construir. Ella lo abrazó fuerte, anclándose. El tono de Melissa se volvió frío. «Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo». Le dio a Raquel una última mirada despectiva antes de girarse y marcharse. El silencio se instaló como nieve fresca. Jaime aplaudió impacientemente, olvidando ya la tensión, insistiendo en construir un muñeco de nieve inmediatamente. Nicolás miró a Raquel, la disculpa en cada línea de su rostro. No esperaba que apareciera. «Lo siento». Raquel dejó escapar un lento aliento. «Está bien». «No lo está», dijo en voz baja. «Lo que ella dijo, lo que dejé que gente como ella dijera en el pasado, nada de eso estuvo bien». Ella lo miró, en conflicto, vulnerable, insegura. «Nicolás, no puedes simplemente reescribir todo con unas pocas disculpas». «Lo sé», dijo acercándose, pero no demasiado. «Pero puedo empezar a hacer las cosas bien, incluso si es lento. Incluso si nunca me aceptas de vuelta, incluso si nunca me merezco eso». Raquel no respondió. No sabía cómo. Jaime tiró de sus manos, guiándolos hacia el parche nevado de tierra, donde quería su muñeco de nieve. Nicolás dudó, esperando permiso. Cuando Raquel finalmente asintió, él dio un paso adelante para ayudar, arrodillándose en la nieve junto a su hijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Raquel los observó en silencio. Las manos de Nicolás moldearon la nieve cuidadosamente, guiando a Jaime con entusiasmo paciente. Sus risas se mezclaron, un sonido suave y cálido que viajó a través del frío. Y por primera vez, Raquel sintió que la dolorosa verdad se instalaba en su pecho. Nicolás no estaba fingiendo, no estaba actuando, no era el hombre que solía ser. Eso era lo que más la asustaba, porque podía sentir que su corazón también comenzaba a cambiar. Raquel se despertó la mañana del festival de invierno del pueblo con un extraño aleteo en el pecho. No ansiedad exactamente,
sino algo inquieto, algo que se sentía como anticipación mezclada con miedo. Las calles, fuera de su ventana, ya estaban concurridas. La gente colgaba luces entre farolas, los vendedores instalaban puestos vendiendo cacao y artesanías, y los niños correaban con chaquetas hinchadas, ansiosos porque comenzaran las festividades. Ella ayudó a Jaime a ponerse su pequeño abrigo azul, alisando la capucha sobre sus rizos oscuros, y trató de calmar su propia respiración. Se suponía que hoy no era especial, solo otro evento de pueblo pequeño al que ella y Jaime asistían todos los años. Pero todo era diferente ahora. Nicolás había preguntado si podía unirse a ellos. Y ella había dicho que sí. Ella no entendía por qué lo dijo. Tal vez estaba cansada de contener la respiración a su alrededor. Tal vez finalmente había aceptado que evitarlo no estaba protegiendo su corazón, estaba prolongando una herida que necesitaba sanar. O tal vez, deep down, ella quería ver si la versión de él que había vislumbrado estas últimas semanas era real. Una parte de ella temía lo que podría encontrar. Cuando Nicolás llegó, se paró al borde de la plaza del festival, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. Parecía casi fuera de lugar, alto, llamativo, envuelto en un abrigo oscuro, pero no había arrogancia en la forma en que se sostenía. Solo nerviosismo. Su mirada se suavizó inmediatamente cuando vio a Jaime corriendo hacia un puesto con galletas en forma de copo de nieve. Raquel lo siguió lentamente, dándose tiempo para respirar. «Hola», dijo Nicolás cuando ella se acercó, su voz cálida pero cuidadosa. «Hola», respondió ella, ajustando el sombrero de Jaime como excusa para no mirar sus ojos de inmediato. Nicolás se arrodilló para saludar a Jaime, que parloteó emocionado sobre las galletas y la música y la posibilidad de ver a un mago más tarde. Nicolás escuchó atentamente, asintiendo como si cada palabra fuera preciosa. La dulzura en su expresión todavía tomó a Raquel por sorpresa. Era tan diferente del hombre de negocios frío y cortante que una vez conoció que a su corazón le costaba reconciliar las dos versiones de él. Caminaron por el festival juntos, siguiendo a Jaime de puesto en puesto. Señaló juguetes de madera tallada, tiró de sus manos hacia el puesto de chocolate caliente y se rió cuando los copos de nieve aterrizaron en sus pestañas. Nicolás le compró un pequeño pingüino de peluche sin dudar, y Raquel vio a su hijo abrazarlo contra su pecho, con una alegría que le hizo escocer los ojos. Se recordó bruscamente que momentos como este no borraban el pasado, pero tampoco podía negar el suave calor que florecía bajo sus costillas. Los tres terminaron cerca de las esculturas de hielo, donde figuras de cisnes y dragones brillaban bajo las cuerdas de luces. Raquel se paró a poca distancia mientras Nicolás levantaba a Jaime en sus brazos para que pudiera ver mejor. La risa de Jaime resonó sobre la multitud, y los copos de nieve se posaron en su cabello mientras se inclinaba hacia el hombro de Nicolás con completa confianza. La vista sacudió a Raquel de maneras para las que no estaba preparada. Se envolvió la bufanda más fuerte, estabilizándose antes de que sus emociones la traicionaran. Nicolás llevó a Jaime de vuelta hacia ella, y algo en su expresión shifted cuando sus ojos se encontraron. «Es increíble», murmuró Nicolás de nuevo, con la voz quieta, reverente. «Lo sé», susurró ella. Había tanto entre ellos, tejido firmemente en años de dolor y ausencia. Raquel podía sentirlo presionando contra los eches de su moderación. Pero ella aún no estaba lista para unravel it yet. Y ella no debería haber tenido que ser. «Raquel», Nicolás comenzó, su aliento visible en el cold air. «Quiero explicar algo. No para defenderme. Just so you understand». Ella se quedó still,
waiting. No te rechacé porque no me importaras, dijo suavemente. Te rechacé porque estaba aterrorizado. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo ser necesitado. Toda mi vida fue construida on being untouchable. Y cuando me mostraste esa ecografía, algo inside me panicked. Ataqué porque no entendía cómo ser anything other than controlled. Raquel tragó, su garganta tight. Eso no hace que lo que dijiste sea any less cruel. Lo sé, he replied quickly, y lamentaré esas palabras for the rest of my life. No te estoy pidiendo que las borres o las olvides. Estoy pidiendo la chance to prove, through actions, que no soy ese man anymore. Ella miró a Jaime playing with the stuffed penguin, at his bright eyes and rosy cheeks, at the innocence he carried effortlessly. Then she looked back at Nicholas, really looked, and she didn't see the man who once dismissed her. She saw the version of him she had wished for but never received, the one who showed up, who knelt for a child's attention, who held regret without running from it. Jaime tugged on both their hands then, urging them toward the small stage where musicians began to play. The song was slow and warm, drifting gently through the icy air. People gathered, couples holding hands, families swaying together. Jaime demanded they dance, pulling Nicolas and Raquel into the crowd. Raquel stiffened instinctively, but Jaime squeezed her fingers with surprising strength. Nicholas hesitated too, unsure whether to reach for her or keep his distance. In the end, he placed one careful hand on Jaime's back, forming a small triangle of connection between the three of them. They swayed awkwardly at first, but Jaime's laughter soon softened everything, dissolving the awkward edges. For a few brief minutes, Raquel felt the strange, disorienting sensation of belonging. Nicolas looked at her with an expression so open it nearly broke her. There was no expectation in his eyes, no demands, no assumptions, just a quiet plea, a steady devotion, a hope he didn't dare voice aloud. When the song ended, Jaime clapped enthusiastically, oblivious to the emotional storm swirling around the adults. Raquel turned toward Nicolas, her breath catching in her throat. Todavía no sé lo que esto significa, she admitted, voice trembling with honesty. No sé para qué estoy lista. No sé si alguna vez podré confiar en ti como lo hice una vez. Nicolas nodded slowly. No tienes que saberlo. Y no te pediré que lo hagas. Solo déjame seguir intentándolo. Déjame estar aquí. Por él y por ti, si alguna vez quieres eso. She studied him, searching for any sign of his former arrogance. But all she saw was a man stripped of pride, standing in the cold with his heart in his hands, asking for nothing but a chance to prove himself. Finally, Raquel exhaled. Un paso a la vez. Nicolas' shoulders relaxed, as if the entire world had loosened its grip on him. Un paso a la vez, he repeated softly. Jaime tugged them forward again, demanding cocoa, chocolate caliente, pulling their hands together by accident. Raquel didn't let go right away, and Nicolas didn't dare move. As snow fell gently around them, sparkling beneath festival lights, Raquel realized something she had never thought possible. Forgiveness wasn't about forgetting. Healing wasn't about erasing the past. And love, when rebuilt slowly and deliberately, could be stronger than anything that came before. Their journey wasn't complete. Their wounds weren't fully healed. Their future wasn't certain. But for the first time, it truly felt possible.